Hermanos y queridos amigos, vamos a estudiar la palabra de Dios un día más. Estamos preparados, hoy es viernes 23 de julio. Mañana será sábado 24. Estamos listos, vamos a tener nuestro estudio bíblico. Hoy tocaría hermenéutica, pero vamos a retomar Apocalipsis, vamos a seguir estudiando Apocalipsis. El próximo viernes volveremos a hermenéutica bíblica, pero hoy descansamos de hermenéutica y vamos a seguir con el estudio de Apocalipsis, capítulo 21. Estamos viendo acerca de la Nueva Jerusalén. Hoy vamos a continuar ahí. Aquí en esta parte final de este capítulo 21 se hace una descripción de cómo es la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Y vamos a estar meditando en esto en esta tarde de viernes. Mañana sábado tenemos un evento especial. Estaremos en Cambrils con los hermanos de la iglesia de Cambrils y hermanos que vienen de otras iglesias para participar en un evento evangelístico, la fiesta de las familias, donde estaremos nosotros como grupo de alabanza cantando algunas canciones. Así que bueno, pues los que estéis por aquí cerca os esperamos en el Parque del Pescador en Cambrils a las 5:30 de la tarde. A partir de esa hora estaremos por allí, disfrutando de un tiempo de alabanza, de testimonio, hermanos de diferentes iglesias. Y el domingo por la tarde también tenemos algo especial. Por la mañana el domingo tendremos el culto como siempre, pero por la tarde tendremos con nosotros a Rocío Montoya. Es una hermana que ella es compositora, compone sus propias canciones que canta y hace un gospel, flamenco gospel. Es un estilo propio que ella tiene y será el domingo por la tarde. Pero bueno, ahora vamos a centrarnos en el estudio bíblico. Lo del concierto de Cambrils, pues seguramente lo grabaremos y después podremos ir pasando algunas cosas por aquí, por redes sociales. Abre tu Biblia, como hemos dicho, vamos a seguir estudiando en Apocalipsis. Descansamos de hermenéutica esta semana, pero continuamos con el libro de Apocalipsis y nos encontramos allí hablando de la Nueva Jerusalén. Ahí vamos a estar investigando un poquito más, a ver la descripción que hace aquí la Biblia en este capítulo 21 de cómo será esa ciudad celestial, donde estará la presencia de Dios para siempre en medio de nosotros en la eternidad. Hacemos una oración, pedimos al Señor su dirección y comenzamos este estudio bíblico. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento que ahora nos permites vivir como iglesia. Gracias que tú siempre nos guías, estás con nosotros. Tu palabra siempre nos habla, tu paciencia no tiene límites. Ahora necesitamos escuchar tu voz. Después de un día más, seguramente habrá habido hermanos en otras ocasiones con prisas, con urgencias, con cosas, y otros habrán estado más tranquilos, pero la vida, Señor, siempre nos lleva ahí con esa prisa y con tantas cosas que hacer, se nos va el tiempo muy rápido, pero ahora queremos reposar, queremos descansar, olvidarnos de todo lo que nos rodea, de todo ese estrés y esas prisas, abrir tu palabra y en paz contigo, escuchar tu voz y recibir lo que tú nos quieras decir. Muchas gracias por seguir tu obra en nuestra vida. Gracias por la salvación que nos diste, aun cuando no merecíamos todo lo que tú has hecho por nosotros. Bendice a mis hermanos que escuchan en este estudio, dale sabiduría y llévalos de tu mano. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, como hemos dicho, vamos a tener este estudio bíblico en el libro de Apocalipsis. Y pues prepara tu cuaderno de Apocalipsis, abre la Biblia en el capítulo 21 de este libro y vamos a meditar
a partir del versículo 12-13, viendo esta descripción que se hace de la Nueva Jerusalén aquí. Hay hermanos que han escrito en este chat en directo. Benito saludó, buenas noches Benito. Miriam también, buenas noches. Carmen Reyes, buenas noches. Paco, Rosario, bienvenidos, buenas noches. Ana Rita, bendiciones también para ti. Y Carmen dice, allí estaremos avivando al Espíritu Santo. Se refiere a lo que anuncié antes, que estaremos mañana en Cambrils. Juan Bermudo también saludó. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Miguel Torres, buenas noches, bienvenido, bendiciones. Juan Vázquez, Dios te bendiga. Yoli y Gaby, bienvenidos, buenas tardes, noches. Noé, buenas tardes. Hoy Gaby me contaba buenas noticias, que en la revisión con el doctor le dijeron que ese resto de tumor que había quedado en el cerebro y por el cual está siendo tratado con quimioterapia, pues el médico le dijo que se había reducido un poquito, y esa es muy buena noticia. Estamos orando. Durante este tiempo el médico le había dicho que no desaparecería, no se quitaría ese resto y que el tratamiento de quimioterapia sería para siempre, pero lo hemos puesto todo en las manos del Señor y confiamos en Él, y bueno, y hoy teníamos esa buena noticia. No será la primera vez que a Gaby le dicen los médicos esto no puede ser o esto tiene que ser así, con todos sus problemas de la artritis que él y todas las prótesis que tiene, y después fue lo que el Señor quiso. Por ahí tenéis su testimonio, si no lo habéis escuchado todavía, pues escuchadlo. Está interesante y es de bendición. Leemos Apocalipsis 21, versículo 12-13. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Nos detenemos ahí y iremos comentando lo que nos dice aquí en Apocalipsis de esta información sobre esta ciudad santa. Recuerda que dijimos que no es que la Jerusalén celestial es el reflejo de la Jerusalén terrenal, no, es al revés. La Jerusalén eterna celestial dio origen a esta Jerusalén de la tierra. Era el tipo, la figura de lo que es la Jerusalén de los cielos. Es la representación de cómo pasaba ahí en la Jerusalén del Antiguo Testamento, Dios habitando en medio de su pueblo. Bueno, esa era la idea, reflejar la realidad de lo que es la santa ciudad que desciende del cielo, en la que Dios habitará en medio de su pueblo, de los creyentes, de todos los que vamos a estar en su presencia por toda la eternidad. Lo primero que dice es que tenía un muro grande y alto con 12 piedras. Con 12 puertas. Un muro grande y alto con 12 puertas. Muy bien, aquí quizás a algunos les puedan surgir una pregunta. Si no, yo os la hago a vosotros y a ver que alguien me lo aclare. ¿Por qué la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, tiene un muro? Recuerda que estamos en los cielos, en la eternidad. Esta visión ya nos ha colocado en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Ahora ya estamos en la eternidad, y eso quiere decir, como habíamos leído aquí en esta primera parte del capítulo 21, que ya no habría más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En este momento Satanás y todos sus ángeles caídos fueron arrojados al lago de fuego. Todos los que no creían en Jesucristo fueron arrojados al lago de fuego. Entonces, quiere decir que ya no hay nada malo ni nadie malo, no hay enemigos. Las ciudades tenían murallas
para protegerse de sus enemigos. Hoy en día no hay ciudades con murallas. Si hay alguna es porque viene de la antigüedad, se han conservado muros, murallas, y es un monumento antiguo que se conserva, pero hoy en día las ciudades no tienen murallas, tienen otros sistemas de defensa. A veces existen muros, los países tienen muros, pero son muros invisibles, muros anti-ataques aéreos, bombas nucleares, en fin, son sistemas de defensa que bloquearían algunos tipos de ataques así exteriores. La ciudad de los cielos, la Nueva Jerusalén, dice que tenía un muro grande y alto, con 12 puertas. Las ciudades en la antigüedad se construían y eran rodeadas por una muralla. Era para protección. Seguramente recordaréis la historia que se cuenta en el libro de Nehemías. En el libro de Nehemías, bueno, ya sabéis la historia, todo el pueblo de Judá, el pueblo de Dios había sido disperso, llevado cautivo, habían sido muertos muchos, el templo fue destruido, la ciudad fue destruida. Entonces pasó tiempo y Nabucodonosor falleció, fueron sucediéndose emperadores, y entonces llegamos a un momento clave en el que Nehemías aparece en escena. Él es copero del rey Artajerjes, es un rey que parece que simpatiza con los hebreos, y sin duda el testimonio que Nehemías le ha dado ha sido muy bueno. Entonces Nehemías recibe noticias de Jerusalén, del estado de la ciudad destruida, la muralla destruida, los enemigos, los que se refugiaban en la ciudad de Jerusalén, estaban totalmente desprotegidos, los enemigos les amenazaban, no querían que reconstruyesen la ciudad. Y el rey ve afligido a Nehemías y le pregunta qué es lo que le pasa, y Nehemías le explica. Entonces el rey le pregunta, bueno, si te dejo que vayas, ¿cuánto tiempo tardarás? Nehemías le explica, y el rey le dice, de acuerdo, te voy a permitir que vayas. Nehemías es copero del rey, te voy a permitir que vayas y que reedifiques, y además le dio facilidades, le proveyó de salvoconductos, le proveyó de materiales, de madera y lo que necesitaba que le pertenecían al reino, y, en fin, sin duda Dios obró a través de este rey. Y entonces Nehemías se marcha para Jerusalén, y lo primero que hacen es reconstruir las murallas. Era lo más necesario, lo más importante. En la antigüedad una ciudad sin murallas estaba perdida. Los enemigos podían entrar y salir con libertad, destruir, romper, matar. Entonces las murallas eran la mejor defensa para una ciudad. Seguramente también recordaréis la historia de Jericó, que es la primera ciudad que el pueblo de Israel conquistan cuando entraron a Canaán. Dios le dio instrucciones a Josué de cómo tenían que conquistar la ciudad, porque era una ciudad fortificada, tenía una muralla que rodeaba toda la ciudad, y hubiese sido dificilísimo poder conquistar Jericó haciéndolo de una manera militar, con armas y soldados. Durante muchos años las ruinas de Jericó no se sabía que existiesen, y fue en el año 1917, por ahí creo más o menos, no sé si digo el año exacto, pero fue por ahí, principios del 1900, que un arqueólogo descubrió las ruinas de Jericó, y encajaban con el lugar y la descripción que la Biblia daba de esa ciudad. Y curiosamente, cuando desentierran todas esas ruinas, toda la ciudad de Jericó, comprobaron que las murallas estaban derrumbadas, y curiosamente se derrumbaron desde dentro hacia afuera. Es algo curioso, porque normalmente si son los enemigos los que las destruyen, pues lo hacen minándolas o abriendo boquetes, pero coincidía todo con el relato bíblico. Las murallas habían caído y la ciudad había sido incendiada. Los restos de las ruinas de esta ciudad
daban vestigios de haber sufrido un gran incendio en la antigüedad. Los arqueólogos pudieron calcular las medidas por los restos que encontraron, y las murallas de Jericó medían como unos 9 metros de altura. Es bastante. 9 metros de altura es, bueno, pues como un edificio de 3 plantas, más o menos, de 3 pisos, y tenía dobles murallas. Era muy común en muchas ciudades que no era solo una muralla, sino que había varias murallas. O sea, aquí había una muralla de 9 metros de altura, aquí había un foso y aquí había otra muralla. Entonces, entre una muralla y otra había un foso. Entonces eso hacía muy difícil la conquista, porque si eras capaz de abrir un hueco o saltar la primera muralla, te encontrabas encajonado entre 2 muros, porque había una segunda muralla. Por encima de las murallas había espacio para que los soldados pasaban y desde ahí defendían. Entonces era muy difícil conquistar una ciudad con murallas. Milagrosamente el pueblo conquistó Jericó sin tener que enfrentar esa batalla y sin sufrir bajas, porque hicieron lo que Dios les dijo que hiciesen. Pero volvemos aquí a la pregunta. Está claro que las murallas en las ciudades de la antigüedad eran para proteger a esas ciudades. Vuelvo a hacer una pregunta. Nadie me contestó, evidentemente. Yo dije, si alguien lo sabe, que me lo explique. ¿Por qué la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, tiene un muro grande y alto con 12 puertas? Las puertas en las murallas se abrían durante el día, se cerraban durante la noche y en tiempos de guerra permanecían cerradas siempre. Cuando se abrían durante el día, normalmente en todas las puertas de entrada a la ciudad había soldados, y esos soldados pues observaban y vigilaban quién entraba y quién salía. Según el estado de alarma, cuando Israel cruzó el Jordán y se preparaban para ir a Jericó, los 2 espías que fueron a la ciudad hablaron con la prostituta Rahab, y Rahab le dijo que Jericó estaba cerrada y bien cerrada a causa del temor de los hijos de Israel. La ciudad se cerró. Las puertas se abrían, pero era un control para ver quién entra. Si alguien sospechoso entraba en la ciudad, pues esa vigilancia de soldados que había en las puertas lo interceptaba. Bien, la verdad es que no tenemos una respuesta clara por qué tiene una muralla. Podemos deducir algunas cosas. Para empezar, no parece que la finalidad de la muralla sea defensa. Entre otras cosas, lo hemos dicho, ahí no habrá nada malo, no hay nada de qué defendernos en la eternidad. Y prueba de ello es lo que ahí dice, que tenía 12 puertas. Normalmente las ciudades no tenían tantas puertas, precisamente por eso, por seguridad. Podían tener 2 puertas, lo lógico era eso, 1, 2, 3 puertas, pero 12 puertas en una ciudad era muy difícil de defenderlas, porque las puertas son un punto vulnerable en las murallas. Seguramente tendrás en tu mente la escena de ejércitos atacando un castillo, una fortaleza, una ciudad amurallada, y ahí que vienen con esos arietes hechos con troncos de árbol a golpear las puertas de la ciudad, ¿no? Las puertas son un punto vulnerable. Esta ciudad tiene 12 puertas. No, estratégicamente no sería correcto que una ciudad tenga 12 puertas, pero aquí se nos da una pista de por qué tiene el muro. No es por defensa, es por lo que representa, es un recordatorio. O sea, las 12 puertas tienen el nombre de las 12 tribus de Israel. En los cielos, si algo vamos a conservar de esta vida y mucho más, es el recuerdo. En los cielos nunca vamos a olvidar algunas cosas. Ahora la memoria a veces nos falla. A veces decimos, es que la edad, ya me olvidé de esto, me olvido, es que ya la edad son ya todos estos años. Se achaca a la edad
el hecho de olvidar cosas, de esos despistes que tenemos. Entonces, en los cielos no habrá problemas de memoria. Nuestros cuerpos serán transformados, disfrutaremos de un cuerpo glorificado, especial, distinto, se nos liberará partes que ahora tenemos cohibidas. Dice la palabra que conoceremos como fuimos conocidos. O sea, en la palabra de Dios se habla de ese cuerpo futuro que tendremos, mucho más desarrollado en capacidades intelectuales, sin estar sujetos a las leyes físicas, etc. No enfermaremos, no tendremos, comeremos por placer, pero no por necesidad, no habrá ningún tipo de limitación así aparente. Entonces, estas 12 puertas tienen los 12 nombres de las tribus de Israel. La ciudad celestial es Dios morando en medio de nosotros en la eternidad. El otro día dijimos, porque la primera parte dice, y vi descender del cielo a la esposa de Dios, la santa ciudad. Estuvimos viendo todo lo que eso representaba. Dios unido a los suyos, una unión especial, única, perfecta. Y ahí estarán los nombres de las 12 tribus en las puertas, y después hemos leído los nombres de los 12 apóstoles en los cimientos. Esa imagen ya la hemos venido viendo en Apocalipsis desde el principio, desde el capítulo 4, cuando vimos que alrededor del trono había 24 ancianos sentados. En su día ya lo estudiamos y dijimos que esos 24 ancianos, por todo este contexto y todo lo que representa, es la interpretación pura, lógica, que representan a los creyentes de todos los tiempos, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. No es hombres lo que se está honrando ahí, no es las 12 tribus, el nombre de cada uno de los 12 hijos de Jacob. No se honra a los 12 hijos de Jacob. De hecho, no hicieron muchos méritos para ser honrados, ni merecer el que sus nombres estén ahí puestos en las 12 tribus. Es lo que representa. Ellos le dieron nombre al pueblo de Dios. Un pueblo formado por 12 tribus. Ahí estaba cada uno de los hijos de Israel. Pero en la historia no fueron hombres ejemplares. Bueno, imagínate, terminan conspirando contra su hermano José. Algunos de ellos lo querían matar directamente. Judá intercedió y al final consiguió que se rebajase la cosa y no lo matan, lo venden como esclavo. Pero el dolor que provocaron con todo eso, fueron y le contaron a su padre que habían encontrado las ropas de José ensangrentadas y que todo apuntaba a que una fiera le había devorado y le había matado. Y el sufrimiento que eso le causó a Jacob fue tremendo, pero les dio igual. O sea, no eran hombres ejemplares que digas, es que merecen que sus nombres estén ahí en la Nueva Jerusalén. No, por eso no dice que en sus puertas estaban escritos los 12 nombres de los hijos de Jacob. No, dice de las tribus de los hijos de Israel. Representa a los creyentes del Antiguo Testamento. Cuando después dice que estaban en los cimientos los nombres de los 12 apóstoles, podríamos decir igual, porque la pregunta es, ¿qué nombres? Judas evidentemente no está. Perdió su derecho de ser apóstol. Algunos se han preguntado, ¿y estará el nombre de Matías o de Pablo como 12 apóstoles? Porque Matías lo eligieron así y simplemente se menciona ahí. No sabemos nada más de Matías, pero mira Pablo. Sin duda destacó por encima de todos los demás apóstoles. Apóstoles que estuvieron con Jesús, que fueron elegidos por él personalmente, Pedro, Juan, Jacobo. Pero es igual, o sea, no importa el nombre.
O sea, no es que están ahí, si estará Matías o estará Pablo, estarán los demás, Jacobo, Andrés, todos ahí, ¿no? Es lo que representa, no te olvides de eso, porque no se está honrando a hombres en particular. Habrá recompensas, habrá coronas de reconocimiento para unos y para otros, pero no en este sentido de que el nombre de este esté en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén representa algo muy especial. Dice, leímos en el versículo 9, recuerda, vino entonces a mí uno de los 7 mensajeros que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Ese es el título que se le daba, la desposada, la esposa del Cordero. Por eso la Nueva Jerusalén tiene el nombre de las 12 tribus y de los 12 apóstoles, porque representa no a personas concretas, no son 24 personas, no, representa a todos los millones y millones de creyentes que han vivido en cualquier época y que creyeron en Cristo y fueron salvos. Esa es la casa, nuestro hogar. Ahí es donde Cristo fue a preparar una morada para nosotros. Esa es la esposa del Cordero. Ahí estaremos todos nosotros en los cielos. Entonces, el muro no tiene la función de defensa. Es la imagen de una ciudad. La arquitectura, aquí se nos hace una descripción, pero la arquitectura igual nos la podemos imaginar un poco, porque en realidad la descripción que hace aquí Apocalipsis es un cubo perfecto. O sea, no tiene una forma propia como una ciudad, con murallas, torreones, calles, casas, plazas. No es la misma forma. Evidentemente en los cielos será distinto. Pero aquí estamos utilizando un lenguaje humano para describir la ciudad. No te olvides de eso. Juan nos está explicando lo que ve. Y él está viendo una ciudad que no se puede comparar con nada de lo que hay en la tierra, ni con los materiales. Recuerda que estábamos viendo el último día que la gloria que desprende esa ciudad, dice que era su fulgor semejante a una piedra preciosísima de jaspe, diáfana como el cristal, pero nota que dice semejante. O sea, Juan está explicándonos lo que ve y está utilizando palabras humanas. Su muralla era muy alta, está diciendo. Es lo que él ve y lo que él entiende. No son murallas como las de aquí de la tierra. La ciudad no es como las de este mundo que nosotros conocemos. Es algo especial. Cuando lo veamos, entonces nos sorprenderemos. Ahora nos podemos intentar de hacer una idea, pero no tendremos la idea exacta. 12 puertas, y cada puerta tiene el nombre de una tribu. También quiero que te fijes en algo que dice que en cada puerta había 12 mensajeros, 12 ángeles mensajeros. Hicimos un estudio de todo esto, yo lo voy repitiendo porque el que se perdió el estudio, claro, llevamos 102 o 103 estudios de Apocalipsis, igual algunos no escucharon todos. Si te perdiste el estudio que hablamos de los ángeles, pues entonces, claro, no entiendes un poco ahí a qué me refiero cuando siempre digo mensajeros, porque la palabra ángel significa mensajero. La palabra ángel en sí misma no significa un ser alado, con poderes especiales, que viene desde el cielo a la tierra. No, la palabra mensajero puede referirse a diferentes clases de personas o seres. En el Nuevo Testamento se habla de ángeles, mensajeros, a discípulos que Juan envió, que Jesús envió. Normalmente la Biblia, cuando se refiere a los ángeles de Dios, siempre acompaña la palabra ángel
con algún adjetivo o alguna descripción para que sepamos de quién habla. Normalmente dice los ángeles de los cielos, o dice los ángeles de Dios, o los ángeles creados. Suele utilizar estas expresiones para que yo sepa identificarlo. En Apocalipsis de estos ángeles prácticamente no aparece ni uno. Se habla de mensajeros, 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 y por algunos detalles que en su día estudiamos, sabemos que no se refiere a esos seres que dice la Biblia que son espíritus ministradores al servicio de Dios, a veces en beneficio nuestro personal. Porque entre otras cosas, detalles fundamentales, muchos, a veces son pequeñitos, pero son clave a la hora de interpretar lo que estamos diciendo, porque tenemos que basar nuestra interpretación en la Escritura, no por un criterio propio. O sea, no es que a mí me parezca simplemente que aquí se está refiriendo a esto, no, es porque tenemos que tener una base. Puede haber diferentes opiniones, pero nos interesa qué dice la Biblia. Allí en el capítulo 5, refiriéndose a estos seres que allí aparecen como seres vivientes, se habla de ancianos, de los seres vivientes, de una multitud vestida con vestiduras blancas y están cantando un canto, y en este canto están diciendo, porque tú, hablándole al Cordero, adorando al Cordero, a Cristo, dicen, porque tú con tu sangre nos has redimido y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes de todo pueblo, lengua, linaje, nación. Está hablando de creyentes, no de ángeles de los cielos. Entonces, estos mensajeros que van apareciendo a lo largo de todo el libro de Apocalipsis, aparecen con formas distintas, jinetes, aparecen como seres vivientes, como ancianos, como enviados por aquí y por allá y de diferentes maneras, son los creyentes de cualquier época que están ya con el Señor, participando en todos estos eventos de los últimos tiempos, en los juicios sobre la tierra, en la redención de las cosas, en el reino milenial, en la entrada final, en la eternidad con Dios. Y hay en cada una de estas puertas, hay un mensajero. No se nos dicen más detalles. No podemos explicar e inventar lo que la Biblia no dice. Podemos deducir cosas como las que os estaba diciendo. No habrá nada malo en los cielos, por lo tanto, muros como las ciudades en la tierra no tienen sentido, no buscan la defensa de la ciudad. 12 puertas están representando algo, es un recordatorio para toda la eternidad de que Dios nos sacó de toda la tierra, de todos los pueblos, lenguas, y estamos ahí, 12 tribus, 12 apóstoles, los creyentes de todos los tiempos, reunidos de los confines de la tierra para habitar en esta ciudad. La ciudad lleva nuestros nombres, así para concretar lo que estamos enseñando. Esta ciudad lleva nuestros nombres, las 12 tribus, los 12 apóstoles y los 12 mensajeros que están ahí en cada puerta. También recordaréis que hace ya mucho tiempo, cuando empezamos a estudiar Apocalipsis, otro de los estudios claves para entender muchas cosas de las que aparecen en el libro de Apocalipsis, también estudiamos el significado de los números en la Biblia y especialmente en Apocalipsis. Entonces estuvimos viendo que hay números clave. Hay números que, bueno, nos pasan ahí un poco inadvertidos, no tienen tampoco un significado así como muy notable, pero hay números que sí tienen significados muy señalados, como por ejemplo el número 7. El 7, bueno, si os pregunto qué significaba el 7, pues seguro que hay hermanos que ya estarían ahí escribiendo en este chat en directo para explicar lo que significa el 7. El 7 nos habla del todo de algo, ¿no? La totalidad, la plenitud de alguna cosa. Por eso en la Escritura se utiliza muchas veces el 7 como una expresión que nosotros en castellano podríamos decir todo el mundo. Ahí se dice el número 7. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿7 veces? Eso ya es una barbaridad. Jesús le dice, no te digo 7, 70 veces 7. El justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. ¿Y si cae 8? ¿La octava ya no se levanta? No, el 7 está representando que por muchas veces que se caiga el justo se volverá a levantar. Número 7. El número 6 es el número de hombre. Por eso la bestia tiene el 6, 6, 6, triple 6, porque es el número de satánico.
Y así los números van teniendo significados. Hay números como el 40. Si pregunto qué significa el número 40 en la Biblia, ¿con qué tiene que ver el 40? Pues también hay hermanos ya que están escribiendo. El 40 significa cambio. En la Biblia el número 40 siempre tuvo que ver con un cambio importante. 40 días estuvo Cristo ayunando en el desierto. La vida de Moisés se caracteriza en periodos de 40 años en Egipto, 40 años con Jetro, su suegro, 40 años con Israel vagando por el desierto. Ahí está, ¿ves? Paco escribió, Juan Bermudo escribió el 40, el cambio. Ahí está. Y así muchos números. Y el 12 también lo estuvimos considerando, porque el 12 en Apocalipsis aparece un montón de veces. Ya lo hemos mencionado, el 24 estaba ahí. Pero también aparece representado de otras formas. Por ejemplo, un número que nos salía por ahí y estuvimos diciendo, ¿y este número por qué? Perdón, el 144.000. Ahí estaba el 12, porque es 12.000 multiplicado por 12.000, nos salía 144.000. ¿Y qué significado tenía el 12? ¿Qué representaba? ¿Qué significaba este número? Bueno, pues es un número que tiene que ver con los redimidos, con el pueblo de Dios de todos los tiempos. ¿Por qué eran 12 tribus y no 13 o 14? ¿Por qué eran 12 apóstoles y no mejor 15? ¿No te gusta más el número 15 que el 12? Bueno, pues no, eran 12 tribus, 12 apóstoles. El 12 tiene que ver con los santos, los redimidos, los creyentes en cualquier tiempo y en cualquier época. Y el 12 es el número de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Como estamos viendo y aún vamos a ver más adelante, porque el 12 sigue apareciendo por ahí a lo largo de la medida de esta ciudad, de la forma que tiene, de la descripción que se hace. Entonces aquí en todo esto hay un significado. Tenemos que quitar de nuestra mente la Nueva Jerusalén como una ciudad, como la Jerusalén terrenal. Murallas, con un recinto interior, el palacio del rey, el templo, las casas que había construidas por toda la ciudad, algunas pegadas en las murallas. Estamos hablando de la ciudad celestial. La forma es distinta, lo que representaba sí es lo mismo. La ciudad terrenal, Jerusalén terrenal, representaba Dios habitando en medio de su pueblo. Era la representación de lo que es la santa ciudad en los cielos. Dios habitando eternamente, sin límites, en medio de su pueblo, de los que son suyos, de los hijos de Dios. Dice Juan, cuando el Señor fue al templo tenía 12 años, el 12. Bueno, sí, porque el 12 años era la edad en la que un niño judío se le consideraba que dejaba la niñez y se convertía en hombre. Dentro de las tradiciones judías esto era así. Por eso a los 12 años, todos los niños judíos con 12 años tenían que ir al templo. Por primera vez a Jerusalén entraban como hombres al templo y tenían derecho a debatir de la ley, a hablar después en las sinagogas también, y eso fue lo que Jesús dijo. Jesús respetó la ley en todo momento, y cuando con 12 años debatió con los doctores de la ley acerca de lo que las escrituras decían de él mismo, y él a plena conciencia, él dijo que se estaba ocupando en las cosas de su Padre, que está en los cielos. ¿Qué más nos dice aquí en este pasaje? Bueno, dice, repetimos el 12 y el 13 y llegamos al 14 otra vez. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles, 12 mensajeros y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente, 3 puertas. Al norte, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. Al occidente, 3 puertas. Yo os he dicho, porque después tenemos las medidas, que es un cubo. Las medidas de la santa ciudad de Jerusalén es un cubo cuadrado
pero en altura y en anchura, un cubo, y tiene la distribución así, 3 puertas por cada cara de esta ciudad. Es, como hemos dicho, la representación de la iglesia de todos los tiempos. Y en el versículo 14 leímos: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Bien, nuevamente estamos en un lenguaje que, si lo quisiésemos aplicar literal, nos generaría el interrogante: pero las ciudades en los cielos tendrán cimientos. Esto podría parecer una paradoja, porque precisamente el otro día dijimos que la ciudad, por lo que dice aquí Apocalipsis, no toca suelo, desciende del suelo, pero no se posa en la nueva tierra que Dios haga, sino que se queda suspendida en el aire. Entonces, nosotros sabemos lo que son los cimientos en una edificación. Los cimientos de una casa son fundamentales porque tienen que sostener esa casa. La tienen que anclar al suelo y le tienen que dar la fortaleza, la consistencia, la resistencia para soportar cualquier inclemencia, cualquier situación adversa que pueda venir. Depende de lo grande que sea la construcción, así de grandes tienen que ser los cimientos. Los cimientos se hace un agujero en el suelo. Hoy en día todo es con maquinarias, claro. Y entonces esos cimientos se van a rellenar, ese agujero se van a rellenar con hormigón armado. Eso quiere decir que es hormigón, un compuesto de cementos con piedra y acero, varillas de acero. Eso es hormigón armado. Entonces, dependiendo los arquitectos, cuando diseñan la construcción de un edificio, tienen en cuenta todo. La composición del terreno, si el terreno es, de una forma, si es de otra, o sea, si tiene piedra, si es arenisca, si está construida sobre qué está construida, ¿no? Y depende de la altura, la dimensión que vaya a tener el edificio, pues se hace el cimiento de una forma, de otra, más profundo, menos profundo, etc. En Italia hay una torre que se llama la Torre Inclinada de Pisa. Es una torre que tiene como 70 y pico metros de altura, y cuando fue construida la Torre de Pisa estaba recta. No la hicieron inclinada ya pensando esto va a atraer a muchos turistas. No era la intención de que se inclinase. La torre se construyó totalmente vertical, como cualquier torre. Era una torre, no era una atracción turística. Pero se convirtió en una atracción turística porque al poco tiempo de ser construida, la torre empezó a inclinarse. ¿Por qué? Por causa de los cimientos. Los constructores no tuvieron en cuenta que el terreno sobre el que está construido la Torre de Pisa es un terreno que es como arcilloso, es un terreno como que tiene barro, fango bajo la superficie. Entonces los cimientos no eran los adecuados, no se construyó bien, y al poco de construirse cedió los cimientos de un lado y la torre se inclinó. Podría haberse derrumbado, pero cedió un poco y se detuvo. Pero a lo largo de la historia han tenido que reparar y operar en los cimientos algunas veces para evitar que cayese, porque aún se inclinó un poco más y amenazaba con derrumbarse. Ahora bien, la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, necesita cimientos, si ni siquiera está tocando suelo. Y hemos dicho que no habrá nada malo en la eternidad. O sea, ya no soplarán vientos recios, ni habrá terremotos, ni habrá huracanes, ni lluvias torrenciales. Bueno, nuevamente tenemos que entender que se está utilizando un lenguaje humano, terrenal, para hablar de cosas celestiales, cosas innombrables. En muchos estudios, cuando hablamos de Dios, mencionamos esto. Para nosotros Dios es demasiado grande para ser comprendido. Dios habita en la eternidad. Dios no tiene principio ni tiene fin.
Son conceptos que nuestra mente finita no entiende. Para nosotros todo tiene un comienzo y todo tiene un final. Para nosotros el infinito es inconcebible. Tiene que terminar en algún sitio. Pensar en un universo infinito no lo podemos comprender. Entonces, tratar de comprender a Dios es muy difícil. Nos faltan palabras para hablar de cómo Dios obra, de cómo Dios actúa, de lo que Dios es, de su carácter, de sus atributos. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos un lenguaje humano para referirnos a las cosas, a Dios y a las cosas que son de Dios. A eso se le llama antropomorfismo. O sea, utilizar una forma de lenguaje antropológica, o sea, referente al hombre. Entonces hablamos de Dios y hablamos de sus ojos. Dios nos mira con sus ojos o nos toma con sus manos. Dios tiene su pelo blanco y Dios hace esto y Dios... Utilizamos un lenguaje humano para referirnos a Dios porque no tenemos otra forma. No podríamos hablar de Dios si no utilizamos ese lenguaje. En Apocalipsis, Juan se ha encontrado viendo cosas que nadie ha visto jamás. ¿Y cómo nos las describe? No hay un igual en la tierra para describir lo que él está viendo en los cielos. Entonces, lo que más se usa en Apocalipsis, recuerda, dijimos que es el símil. No hay muchos símbolos, hay algunos, pero no muchos. Lo que más hay en Apocalipsis son símiles. Y miré y vi y era como, semejante a, era como, era semejante, era... Constantemente Juan recurre al símil para explicarnos lo que está viendo. Entonces aquí sobre la Nueva Jerusalén está ese principio, lo hemos mencionado antes. Su fulgor era semejante, está utilizando semejanzas, lenguaje humano para referirse a lo que está viendo. Sus murallas eran muy grandes, su muro muy grande. Tenía 12 puertas, con 12 mensajeros en cada puerta había uno, y el nombre de las tribus, y sus cimientos tenían los 12 nombres de los apóstoles. 12 cimientos. Bueno, lenguaje humano. ¿Cómo será eso? ¿A qué se refería Juan cuando dijo 12 cimientos? Está suspendida en el aire, él la está viendo. Algo ve que utiliza ese lenguaje para poderlo explicar, si no, no lo podría explicar de otra manera. 12 apóstoles, o sea, la iglesia, 12 tribus, o sea, los creyentes del Antiguo Testamento. Mira un momentito en Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios 2, 20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí habla de los apóstoles, también menciona a los profetas, pero está hablando de esa construcción imaginaria que es la iglesia. Aquí está hablando de la iglesia que Cristo edifica, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. La iglesia es algo único, es algo especial, es la forma en la que Dios se extiende, desarrolla su reino, obra en este mundo actualmente. Por eso muchas veces hablamos de la iglesia y del concepto equivocado o falso que tienen creyentes acerca de la iglesia. No es opcional. La iglesia no es una construcción hecha por hombres, no es ideada por los hombres, le pertenece a Dios. Entonces, ya se hablaba aquí en Efesios de los 12 apóstoles como los fundamentos de esta iglesia. Ahora en la Nueva Jerusalén aparecen los 12 apóstoles como los fundamentos, como los cimientos de esta iglesia, de la ciudad. Es el mismo lenguaje, solo que ahí está hablando de la ciudad real, la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, y aquí estaba hablando de lo que es la iglesia. Pero recuerda que iglesia y la santa ciudad tienen en común, porque es la desposada del Cordero, la esposa del Cordero, la santa ciudad. El significado es ese, nos está hablando
de lo que es la Iglesia, de lo que es esa obra de Dios ahora en la tierra, lo que fue en el Antiguo Testamento. Claro, las 12 tribus dices, bueno, es desde Abraham en adelante, y los que vivieron antes que se aguanten, esos no cuentan. No, sí, es la representación. Antes de Abraham, mucha gente creyó. Noé, y Matusalén, y Enoc, y otros muchos. Adán, Eva, Set, etc. Entonces, todos esos están representados en las 12 tribus. Dices, no, pero las 12 tribus es a partir, sí, pero ¿tu Biblia en cuántas partes está dividida? En dos, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Desde Adán en adelante, el espíritu, las formas eran las mismas, solo que con las 12 tribus tomó forma, una forma más exacta, definida, por la cual Dios podría tratar con los hombres. Pero detalles, por ejemplo, Abel traía sus ofrendas a Dios. ¿Y qué es lo que Abel ofrecía a Dios? Sacrificios. Abel sacrificaba de su ganado, le ofrecía a Dios de su ganado en ofrenda. Y a Dios le agradaba esta ofrenda. En cambio, Caín le ofrecía del fruto del campo y a Dios no le agradó esta ofrenda. ¿Por qué? Por lo que representaba. No es que a Dios le gustaba más la carne que los vegetales, no. Porque Dios le daba igual un cordero que un melón o una calabaza del campo. Es lo que representaba. Desde que Adán y Eva pecan, la muerte ahora tiene que ver con el pecado. Y ya aparece ese sacrificio que Cristo hará un día. Desde Caín y Abel, desde Adán y Eva que pecan, lo primero que hizo Dios fue darles vestiduras de piel de animal. O sea que ya murieron animales para que el hombre pudiese cubrir su desnudez. Ya estaba profetizado, Génesis 3:15. La simiente de la serpiente herirá a la simiente de la mujer en el calcañar, un lugar que queda herido en una crucifixión. Y la simiente de la mujer herirá a la simiente de la serpiente en la cabeza. Esa es una herida mortal. Cristo hirió mortalmente a Satanás en la cruz. Él fue herido en el calcañar, pero Él venció, sometió bajo sus pies a todos los principados y potestades, a todos los poderes. Entonces siempre estuvo representado Cristo, antes de Abraham también. Todo el antiguo pacto, desde Adán hasta Cristo, se representa con las 12 tribus. Todos los creyentes del antiguo pacto. Cuando Cristo viene, es el cumplimiento de todo lo antiguo. Por eso es un nuevo pacto. A partir de ahí se vive de otra forma. La fe en esencia es la misma, creer en Jesucristo para ser salvo. Pero ahora cambian cosas. Ya no se seguirán sacrificando corderos y becerros, animales, ya no se sacrificarán más. Todo aquello apuntaba a Jesús. Ahora Cristo vino y se sacrificó una vez y para siempre. Entonces, en la santa ciudad que desciende del cielo, quedan representados todos los creyentes de todas las épocas por las 12 tribus y por los 12 apóstoles. No es una cuestión de personas, no es el nombre, es que qué honor que mi nombre esté ahí, no, es lo que representa. Dicho de otra forma, tu nombre está ahí. Entre los 12 apóstoles están nuestros nombres, porque vivimos en este nuevo pacto. Bien, versículo 15, 16 y 17. Seguimos ahí en Apocalipsis 21. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro. Ahí tienes un cubo, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña. Estas son las medidas. 12.000 estadios la longitud, 12.000 estadios la altura, 12.000 estadios
la anchura son iguales. 12.000, el 12 ahí otra vez, es un cubo. 12.000 de altura, 12.000 de anchura, 11.000 de profundidad. Un cubo perfecto, pero muy grande, 12.000 estadios. Tenemos que, para entender que son 12.000 estadios, tenemos que hacer un cálculo, trasladar esa medida a metros, a algo que nosotros entendamos. Un estadio, el estadio que aquí se está mencionando, son 180 metros. Un estadio serían 180 metros. Entonces tienes que multiplicar 180 metros por 12.000 estadios. Si tenéis una calculadora a mano, pues estupendo. Si no, ya os lo digo yo. Son 2.160 kilómetros. La ciudad mide 2.160 kilómetros de alto, 2.160 kilómetros de ancho, 2.160 kilómetros de profundidad. Un cubo perfecto. Eso es mucho volumen. ¿Conoces alguna ciudad que tenga 2.160 kilómetros de altura? No. Vamos, es que ni imaginarlo. ¿Cuánto mide la construcción humana más alta que hay actualmente en la Tierra? ¿Quién lo sabe? Bueno, pues por ahí anda, porque están batiéndose récords y deben estar a punto de terminar. Había un nuevo edificio que iba a superar al actual. El más grande, creo que se llama, si no me equivoco la pronunciación, Burj Khalifa, se pronuncia así, está en Dubái. Y bueno, es un edificio que habrás visto en muchas fotos, en documentales, en noticias. Es un edificio altísimo, tiene como 1 kilómetro de altura. Eso para el hombre es un rascacielos impresionante, 1 kilómetro de rascacielos. Pues ahora imagínate un rascacielos no de 1.000 metros, no, de 2.160 metros de altura. Un edificio como este, el Burj Khalifa, ya es impresionante porque es como una ciudad entera. Piensa que viven en su interior muchos de estos edificios están destinados a oficinas, a empresas, a cosas así, pero hay un montón de personas en su interior, puede haber varios miles de personas en su interior, es como un pueblo, un edificio solo como un pueblo, ¿no? Ahora trata de concebir, de imaginarte las dimensiones de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. 2.160 kilómetros por lado en un cubo perfecto. ¡Wow! Eso es inmenso. España, la distancia más larga que tenemos en España, si tú estás en un extremo hasta el otro extremo, la distancia más larga supera en poco los 1.000 kilómetros. O sea, son 1.100 kilómetros más o menos la distancia más larga que podemos encontrar de un punto al otro de aquí en la península, en España. Bueno, pues esta ciudad es el doble. En superficie, si te lo tratas de imaginar como una superficie, sería el doble del territorio español, de la península ibérica, si contamos España y Portugal, que forman esta superficie, de si tenéis el mapa ahí en vuestra mente, el doble, pero así también en altura, o sea, es anchura, profundidad, altura, un cubo perfecto, es inmensa, una ciudad inmensa, grandísima. El otro día estábamos planteando, bueno, y ahí Cristo fue a preparar una morada para nosotros y no vamos a estar muy apretados. Porque ¿cuántos creyentes habrá habido desde que la humanidad existe hasta que Cristo nos arrebate, nos lleve con Él, o bueno, ya en la tribulación los que tengan que creer? ¿Cuántos creyentes habrá habido a través de todos los tiempos? Tiene que haber muchos. Bueno, evidentemente para nosotros es muy difícil poder intentar calcular y averiguar una cifra. Es muy complicado.
Pero por ahí se hicieron estimaciones. Siempre hay alguna estimación. Pero a lo mejor no es tanto como uno se imagina, ¿eh? Porque uno piensa y dice, deben ser millones y millones y millones y millones. Bueno, recuerda que tenemos la historia de la humanidad, tiene unos 6.000 años de antigüedad. Estamos en el año 2000 después de Cristo. La historia antes de Cristo fueron unos 4.000 años. En total estaríamos hablando de 6.000 años. Vivimos en el momento en el que más habitantes ha tenido el planeta a la vez en un momento, que son más de 7.000 millones de habitantes. Se han hecho cálculos, se llegó a calcular de que creyentes puede ser que hubiese habido unos 24.000 millones. Es por decir algo, ¿no? Pero bueno, es una estimación. Eso quiere decir de que se podría calcular cuántos habitantes ha tenido el planeta Tierra desde que el hombre existe en él, ¿no? Y bueno, no son tantos porque recuerda que tampoco estamos hablando, como a veces tú puedes escuchar en un lenguaje científico, miles de millones de años y tal. No, la humanidad no tiene tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la santa ciudad, decíamos el otro día, no quiere decir que vivimos ahí, tenemos ahí nuestro apartamento con todo. No, ese es nuestro espacio, nuestro lugar, al lado de Dios. Dios habita esa ciudad, Él está en medio de nosotros. Pero la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, es un espacio físico, es real, está ahí. Ahí tienes las medidas, 2.160 kilómetros por lado, pero está ubicada en medio de un universo sin medida, un universo infinito, sin fin. Tendremos la capacidad de desplazarnos a voluntad en ese universo. No te aburrirás, hermano. No estaremos apretujados. El tamaño 12.000 estadios. El número 12 multiplicado por 1.000. Esto está representando una habitación perfecta para todos los creyentes. Voy a preparar un lugar para vosotros, una morada celestial, dijo Jesús. El 1.000 es el número que representa la perfección. El 12 es el número que nos habla de los creyentes. 12 por 1.000 está hablando, simboliza la habitación perfecta para nosotros, para todos los creyentes, para todos los santos. El número 12 es el número de los creyentes, de cualquier tiempo. ¿Qué te parece? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Quién sabe, no? Nos sorprenderemos el día que lo veramos, pero nos vamos a quedar con la boca abierta. Una ciudad de ese tamaño, de 2.160 kilómetros de alto, de ancho, de profundo. ¡Wow! Increíble, ¿verdad que sí? Nos quedaremos muy sorprendidos, porque además, recuerda, es llena de fulgor semejante a una piedra preciosísima. Dios habitando en medio de ella. Tenemos más descripciones de cómo es la ciudad, pero lo vamos a dejar para el próximo día, porque ahora no nos daría tiempo y ya hemos llegado a nuestra hora de estudio bíblico. Así que nos vamos a quedar aquí, nos vamos a detener en este punto y el próximo día seguiremos viendo detalles de lo que describe ahí acerca de cómo es esta ciudad. Ahora ya nos vamos haciendo una idea, es solo una idea porque no lo hemos visto con nuestros ojos y Juan utiliza un lenguaje humano para describirnos lo que él está viendo, algo majestuoso, sorprendente, increíble, ¿no? Queridos hermanos, mañana es sábado y como hemos venido anunciando será un sábado especial. Tenemos primero a primera hora de la tarde, a partir de las 5:30, un encuentro especial, un acto evangelístico de celebración, de alabanza, en una plaza pública en Cambrils. Ahí estaremos hermanos de diferentes iglesias. Pero a las 9 estaremos con nuestro estudio bíblico, como todos los días, nuevamente aquí conectados. Amén, queridos. Bien, pues nos vemos mañana, si Dios nos lo permite. Ahí trataremos de estar
en punto. Yo creo que nos da tiempo de sobra de venir de Cambrils y estar ahí. Si hubiese algún retraso lo anunciaríamos, pero en principio a las 9 de la noche estaremos aquí para estudiar un día más la palabra del Señor. Que Dios os cuide, os bendiga, que Él esté con vosotros todos los días y si Él quiere nos vemos mañana. Un fuerte abrazo a cada uno.